Ya estamos aquí para corregir esta práctica, para corregir estos ejercicios. ¿Cómo se dividen en sílabas estas palabras? Intenta justificar el porqué. Lugar, mancha, cuyo nombre quiero acordarme, mucho tiempo vivía, prohibición, astillero, adarga, antigua, ahogar, corredor, duelos, quebranto, viernes, hacienda, pantuflos. Entonces vamos a empezar. La primera, lugar. Habíamos dicho, bueno, esta es muy fácil, ¿no? Básicamente lo que habíamos dicho es que siempre para una sílaba necesitamos una vocal. Entonces tenemos dos vocales que no están juntas, ¿vale? Entonces pues eso van a ser ya directamente dos sílabas. Ahora aquí lo único que tiene dificultad es decidir si la G iba en la primera sílaba o en la segunda sílaba. Lógicamente va en la segunda. Habíamos dicho que cuando una consonante va entre dos vocales, va con la segunda vocal. Entonces, lugar. La siguiente, mancha. Aquí tenemos dos consonantes unidas. La primera es la N y la siguiente es el dígrafo che, que como habíamos dicho, aunque sean dos letras gráficas, pero es un solo sonido, entonces actúa como una sola letra. Entonces, mancha. Tenemos dos consonantes seguidas. En principio, a menos que sea alguna excepción, en principio la primera va en la primera sílaba y la segunda va en la segunda sílaba. Entonces, mancha. Siguiente, cuyo. Aquí tenemos dos sílabas. Habíamos dicho que teníamos que tener cuidado con la Y, porque la Y puede representar el sonido I, por tanto una vocal, y el sonido de la L, por tanto una consonante. La Y, cuando va entre dos vocales, absolutamente siempre es una consonante, como el ejemplo que habíamos visto en leyes. Entonces, como va entre dos vocales, es una consonante y por tanto, habíamos dicho, una consonante entre dos vocales va con la segunda. Entonces, cuyo. Siguiente, nombre. Aquí tenemos tres consonantes juntas, M, B, R, y habíamos dicho, en principio, son las dos primeras consonantes en la primera sílaba y la tercera consonante en la siguiente sílaba. Pero esta es una de las excepciones. Si la última consonante es una R o una L, es una R en este caso, entonces la primera consonante va en la primera sílaba, la M, nom, y ahí termina la sílaba, y luego B y R van juntas en la siguiente sílaba. Entonces, nombre. Siguiente, quiero. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que el dígrafo QU, aunque sean dos letras gráficas, pero es un dígrafo y por tanto es un solo sonido, es el sonido de la K, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, esta U no es una vocal, es simplemente pues que es necesaria ortográficamente porque siempre la Q necesita una U. Pero la U no es una vocal, no suena. Entonces, es como si estuviera escrito K-I-E, ¿no? Entonces, es eso. Luego, tenemos que saber que IE es un diptongo. ¿Por qué? Porque tenemos una vocal cerrada y luego tenemos una vocal abierta. Entonces, kie, eso es una sílaba y luego ya ro es otra sílaba. Siguiente, acordarme. Aquí tenemos que, la única C va entre dos vocales, entonces habíamos dicho que siempre va con la segunda. Entonces, A va sola, luego cordarme. Tenemos aquí la R y la D que van juntas y luego la R y la M que van juntas, ¿no? Dentro de la palabra. Ahora, la R va en la primera sílaba, la D va en la siguiente sílaba, la R va en la primera sílaba, la M va en la siguiente sílaba. ¿Por qué? Simplemente porque habíamos dicho dos consonantes seguidas, la primera de las consonantes seguidas va en la primera sílaba, la segunda de las consonantes seguidas va en la siguiente sílaba. Es exactamente el mismo caso tanto en RD como en RM. Aquí mucho cuidado porque no nos confundamos. Habíamos dicho que cuando la última de las consonantes es una R o una L, entonces sí van juntas, pero eso es cuando la R o la L es la última de las consonantes agrupadas. Aquí en este caso es la primera, entonces no es una excepción, se aplica la regla normal. Vamos con la siguiente, que es mucho. Aquí básicamente lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que ya hemos comentado anteriormente, la che, aunque sean dos letras ortográficamente, pero es un solo sonido. Entonces, mucho, simplemente. Siguiente, tiempo.
Aquí tenemos que tener en cuenta que IE es un diptongo porque I es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta, y luego MP, pues la primera de las consonantes agrupadas va en la primera sílaba y la P va en la siguiente sílaba. Eso ya lo hemos estado viendo durante todos estos ejemplos, entonces ya no tiene ninguna novedad, no tiene ningún misterio. Seguimos. Vivía. Aquí la única dificultad es que tenemos el hiato, tenemos IA. Habíamos dicho que en principio, ojo, una vocal cerrada y una vocal abierta es diptongo, excepto si, y esto son las reglas de los hiatos, si la vocal cerrada es tónica, entonces es hiato. Entonces, esta vocal cerrada, la segunda I, sabemos perfectamente que es tónica porque tiene la tilde, tiene el acento ortográfico. Entonces, si tiene tilde, siempre es tónica. Por tanto, vocal cerrada tónica más vocal abierta, eso es hiato. Seguimos. Prohibición. Pues esto es un ejemplo básicamente tomado de la propia teoría, ¿no? Entonces, vamos a ver exactamente qué tenemos aquí. Lo primero que tenemos es proi, la primera sílaba, y aquí tenemos varias cosas que comentar. La H, mucho cuidado, porque habíamos dicho que la H, aunque esté escrita, es como si no estuviera escrita. La H es solo ortográfica, no suena. Entonces, hoy es un diptongo porque tenemos vocal abierta más vocal cerrada. No importa que esté la H. Y luego, simplemente por comentarlo, pero esto es bastante evidente, la P y la R, pues bueno, va todo en la misma sílaba, ¿no? Porque, bueno, habíamos dicho que cuando la segunda de las consonantes era una R o una L, entonces va en la misma sílaba con la consonante anterior, ¿no? Aparte que la P, por supuesto, no podría ir en una sílaba aparte, ¿no? Entonces simplemente proi, primera sílaba, luego bi, pues segunda sílaba, esto no tiene dificultad, y luego en ción lo que tenemos que tener en cuenta es que ion es un diptongo porque tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta. Aquí mucho cuidado porque habíamos visto anteriormente que si la vocal cerrada es la tónica, entonces es hiato, pero eso es la vocal cerrada, la tónica. Esta es la vocal abierta, es la tónica, on, ¿no? Entonces, ción. Entonces, pues no tiene ningún tipo de excepción, ni de caso especial, ni nada. Entonces, yo es un diptongo, por tanto, ción una sola sílaba. La siguiente palabra es astillero. Aquí pasan, bueno, pues alguna cosilla, ¿no? Entonces, la primera es que tenemos aquí ST, dos consonantes juntas. Entonces, habíamos dicho que en principio dos consonantes juntas, pues la primera va con la primera sílaba y la segunda consonante va con la segunda sílaba. Entonces, eso es exactamente lo que pasa aquí. Aquí, mucho cuidado, ya lo había mencionado. En muchas lenguas, de hecho, en la mayoría de las lenguas, esto se habría dividido a y luego sti. Eso en la mayoría de las lenguas. En español no, ¿vale? En español la S, bueno, esto es simplemente porque como una sílaba en español no puede empezar por S más consonante, por ejemplo, sabéis ya de sobra que los españoles, pues, por ejemplo, dicen I speak Spanish, ¿no? Eso es porque en español no existe una palabra que empiece por S más consonante, ¿no? Entonces, eso se aplica, esa regla también se aplica dentro de las sílabas, ¿no? No puede haber una sílaba que empiece por S más consonante, ¿no? Entonces, eso significa que la S no va con la segunda consonante, sino que va aparte en la primera sílaba. Entonces, as, ti. Luego, habíamos dicho, la EY es un dígrafo, es decir, aunque sean dos letras ortográficas, pero es un solo sonido. Por tanto, pues van juntas, ¿vale? No es la primera L en til y la segunda L con le, no, porque eso serían otros sonidos distintos. Sería astillero, eso no existe en español, entonces astillero, ro ya no tiene dificultad. Seguimos. Adarga. Pues aquí tenemos la primera A que va separada porque habíamos dicho que cuando una consonante va entre dos vocales, pues la consonante va a ir con la segunda vocal. Entonces, a, dar, ¿no? Entonces la D va con la segunda A. Y luego tenemos RG, tenemos dos consonantes seguidas. Entonces, habíamos dicho que en principio dos consonantes seguidas, la primera consonante va con la primera y la segunda consonante va con la segunda sílaba. Y eso es lo que pasa aquí.
otra vez, mucho cuidado. Habíamos dicho que cuando la R o la L son la última consonante del grupo, entonces se agrupan juntas, pero eso es cuando son la última consonante del grupo. Aquí es la primera R, ¿no? Entonces, pues no se aplica ninguna excepción, es totalmente normal. A, dar, ga. Siguiente, antigua. Pues aquí tenemos NT. Entonces, pues nada, regla normal, ¿no? La N en una sílaba, la T en otra sílaba, y luego tenemos en gua un diptongo. ¿Por qué? Porque tenemos la U, que es una sílaba, una vocal cerrada, y la A, que es una vocal abierta. Entonces, un diptongo perfectamente normal. Siguiente, ahogar. Aquí mucho cuidado, porque esto yo lo he leído diciendo ahogar, es decir, realmente lo he leído como si fuera un diptongo, ahogar. Porque así lo leen la mayoría, lo pronuncian los nativos, ¿no? Pero mucho cuidado, porque aunque los nativos, lo habíamos avisado, aunque los nativos pronuncien esto como un diptongo, es lo que habíamos llamado falso diptongo. Aunque los nativos lo pronuncien como diptongo, pero si son dos vocales abiertas, las vocales abiertas, recordemos que es A, E, O, entonces dos vocales abiertas siempre son hiato. Entonces, ahogar. Que esté aquí la H es un poco como para despistar, es un poco para confundir. Aquí la H, ya habíamos dicho, la H no tiene ningún significado, no, es como si no estuviera, ¿no? Entonces la H no influye absolutamente nada en que sea hiato. Lo que influye es que la A y la O son dos vocales abiertas, entonces siempre tienen que ir en dos sílabas separadas. Y luego gar no tiene dificultad. Siguiente, corredor. Aquí la única dificultad es esta R doble, ¿no? Entonces tenemos ahí, como habíamos dicho, esto es un dígrafo, entonces los dígrafos siempre van, las dos letras que forman el dígrafo siempre van juntas. Entonces no es cor y luego re, dor, no, sino corredor. Mucho cuidado. Seguimos. Duelos. Aquí lo único que tenemos, ya que no hayamos comentado mil veces, es en due, que tenemos un diptongo porque la U es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. Entonces, duelos. Y luego tenemos quebranto. Entonces, tenemos aquí lo que ya habíamos comentado, la Q y la U es un dígrafo, aunque sean dos letras, es un solo sonido, entonces siempre van juntas y esa U no es una vocal, no cuenta como vocal. Entonces, que, pues nada, es una sílaba normal. Luego, en branto tenemos B y R, tenemos dos consonantes seguidas, habíamos dicho. Si la última es una R o una L, entonces se agrupa con la inmediatamente anterior. Entonces esto es una excepción. De forma normal habría sido quebranto, pero como esto es una excepción, que la R o la L es la última del grupo consonántico, entonces se agrupa con la consonante anterior. Entonces quebranto. Y NT es un caso totalmente normal, dos consonantes seguidas, entonces pues la primera va con la primera sílaba, la segunda va con la siguiente sílaba. Luego tenemos viernes. Tenemos aquí la R y la N van las dos juntas, entonces dos consonantes seguidas, una en cada sílaba, como acabamos de decir, y luego en vie tenemos un diptongo porque tenemos I, que es una vocal cerrada, y E, que es una vocal abierta. Entonces, un diptongo normal, viernes. Luego tenemos hacienda. Realmente ya nos empezamos a repetir, es siempre lo mismo, como veis, ¿no? Entonces, pues nada, A es la primera sílaba, luego en 100 tenemos un diptongo, IE, vocal cerrada más vocal abierta, entonces un diptongo normal, y luego ND son dos consonantes seguidas, y por tanto la primera consonante con la primera sílaba, la siguiente consonante con la siguiente sílaba. Y por último, pantuflos. Aquí lo que tenemos es la N y la T que van seguidas, entonces la primera consonante, la primera sílaba, la siguiente consonante en la siguiente sílaba, pan, tú, y luego tenemos flos. Es lo que habíamos dicho. En principio esto debería haberse puesto la F en la primera sílaba, la L en la siguiente sílaba, pero es una excepción. Porque cuando, ya lo hemos dicho mil veces también, ¿no? Cuando la última consonante agrupada es una R o una L, entonces no va separada, sino que va agrupada con la consonante anterior. Entonces, pantuflos.